Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar con el capítulo de hoy, queremos comentarles que estamos de regreso con la temporada 2 del podcast. Gracias por la espera. Se vale poner una pausa y respirar, sobre todo cuando grandes cambios se avecinan. Una pequeña reflexión que puede significar una inmensidad en cada una de nuestras mentes y vidas. En capítulos más adelante estaremos platicando un poco más de lo que hemos estado viviendo Roberto y yo en estos tiempos. Con un poco de nostalgia, en esta ocasión les traemos para disfrutar el último episodio que tuvimos oportunidad de grabar de manera presencial, un ya distante 6 de febrero. Una entrevista con una gran amiga que trae consigo tips que todos debemos de tener en mente una vez que termine la cuarentena. Más aún, si te gusta disfrutar de las experiencias outdoors. Los dejamos con el episodio y muchas gracias por seguirnos prestando tus oídos. Hola, nosotros somos Fernando González y Roberto Echeverría y este no es otro tonto podcast de negocios. El podcast donde platicamos de temas que aumentan la rentabilidad de tu negocio Y la felicidad en tu vida. También tendremos invitados especiales, quienes nos platicarán de sus experiencias y de cómo aplicarlas en tu día a día. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra segunda temporada. El capítulo anterior empezábamos a tocar un tema en donde hablábamos sobre preocuparnos hoy o mañana. Si bien este capítulo no trata de finanzas, pero sí del costo de oportunidad que conlleva el no hacerse responsable de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Quizás sonará muy severo, pero es una realidad. Nos estamos acabando el planeta y es que históricamente el consumismo, las tendencias y los excesos han hecho que muchos de los recursos de la Tierra se hayan ido agotando de manera acelerada. Del 2000 a la fecha, tan solo en México se ha perdido el 6% del territorio forestal, que equivale a alrededor de 3.2 millones de hectáreas, esto acorde a Forbes. Son cifras alarmantes, y es que esto no es algo que nos afecte solo a nosotros los humanos. Es importante recordar que también se ven afectadas la flora y la fauna, que es endémica, lo cual deriva a problemas aún más preocupantes. Por otro lado, y como un factor happy sad, el ecoturismo en México ha venido a la alza, y es que en un 25% ha crecido la tasa en los últimos 20 años, esto acorde a la Conavío. Y es que esto ayuda mucho a la economía de las empresas y el gobierno de los estados que cuentan con algunas maravillas naturales. Esto ayuda a posicionar a México como un lugar atractivo para la inversión y el derroche por las visitas que vienen de otros países. El ecoturismo per se basa en brindar servicios de hospitalidad para visitantes a sitios con atractivos naturales, los cuales se pudieran englobar en 3 actividades principales: alimentos, alojamiento y participación en actividades recreativas, tales como el senderismo, ciclismo, natación, buceo, observación de la naturaleza y observación de las aves, entre otras. Sin embargo, esto último provoca que haya un mayor tránsito en estos lugares en donde antes no lo había. Pero vamos, tampoco es para poner la cara larga. Hay que estar conscientes de lo que está pasando y entender los pros y los contras que conlleva. Aparte, como un buen sabio dijo alguna vez, me preocupo y me ocupo. Por la situación que estamos viviendo con los recursos en el mundo, aunado a las nuevas tendencias de turismo, en el capítulo de hoy queremos hacer una invitación a nuestra comunidad a que empecemos a actuar, como podamos y desde donde estemos. Por eso, consideramos esencial que aprendamos sobre los principios básicos de no dejar rastro, o como es mejor conocido, el Leave No Trace, por su término en inglés. Esta filosofía ha sido adoptada por muchos grupos promotores de las actividades al aire libre, entre ellas los montañistas y por los muy famosos Boy Scouts. Para hablarnos más de esto, quisimos contar con la presencia de una persona muy querida por nosotros y que es una constante promotora del movimiento, Fátima Canales. ¿Quién es? Una entusiasta de los deportes de montaña y de la sustentabilidad, practicante de deportes y actividades de montaña con una experiencia de 12 años, arquitecta y especialista en comunidades sustentables, coordinadora de carreras de trail running, cofundadora de iniciativas ciudadanas y privadas, decidida en poner su granito de arena para el bienestar del medio ambiente y que le gusta disfrutar del tiempo en la naturaleza y estar en compañía de sus seres queridos. Bienvenida, Fati. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, chicos. No, gracias por aceptar la invitación. De hecho, pues la verdad, como ya lo veníamos platicando, o sea, consideramos que, platicando de este tema, que eres la persona ideal
para venirnos a hablar de pues respecto al Leap No Trace. Entonces, pues no hubo mucho que pensar. Y también a esto lo quisimos hacer en un momento en el que en la ciudad de Monterrey, tú lo sabes mejor que todos nosotros, estamos en un punto ambiental medio crítico. La calidad de aire perdón, es ahorita más mala que en algunas ciudades de México. Entonces esto nos está complicando no solamente como en las enfermedades que ahorita traemos mientras grabamos el podcast, sino también en el desempeño de todo lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Así es, y de hecho que el que mencionen este tema es súper importante y qué bueno que lo están agregando al podcast, porque de verdad que todos podemos hacer algo para generar un cambio y mejorar nuestra situación, y parte de los principios del Leap No Trace van por ahí. Entonces, pues les voy a ir platicando poco a poco más sobre esto. Súper bien. Gracias. Y bueno, vamos entrando en materia. Platícanos, Fati, ¿cómo fue que te empezaste a interesar más por el tema hasta ser una referente del mismo y de dónde aprendiste? Pues, a ver, todo comenzó cuando empecé a hacer actividades en la montaña. Okay. Pues empecé escalando, haciendo hikings y demás, entonces empecé a tener esa relación con la naturaleza de una manera más cercana, ya no tanto como en la parte citadina que vas al parque y ya, sino ya estando realmente en estas áreas naturales protegidas. Entonces, empezando a hacer estos recorridos y el reconocimiento de estas zonas, pues me empecé como a preguntar como, bueno, o sea, ver qué padre que existen y ver de que, bueno, cómo se pueden proteger. Y esto, yo creo que al menos a ti, Fer, te ha pasado que también haces este tipo de actividades, que empezabas a ver malas prácticas de cuidado del medio ambiente por mero sentido común, o sea, simplemente por eso. El típico que vas caminando en el bosque, vas caminando en el sendero y te topas de que papel de baño tirado ahí al lado. Claro. O sea, y es algo que no debería ser, y por mero sentido común te das cuenta que no. Entonces, creo que en alguna revista me topé un artículo sobre Leap No Trace y me llamó mucho la atención y fue como, bueno, esto es una buena base. Pasaron los años y por estar haciendo actividades y organizando carreras y demás, me invita una asociación, Escalada Sustentable, a tomar un curso de Leap No Trace. Ah, súper bien. Okay. Entonces ya estuvo muy padre porque ahí ya tuve como un enfoque mucho más claro y más presente, como más aterrizado, sobre todo de que a la zona del noreste, a nuestras regiones, sobre, bueno, cómo podemos proteger y no impactar. Entonces ahí fue donde ya pues me gustó mucho y pues realicé algunas pláticas y pues aquí estamos. De hecho, esto que menciona, y no es tanto nada más que lo vean las personas de trail running, pero yo creo que si lo sumas a la parte de que todos en algún momento por cerrar ciclos te quieres cortar el cabello y aparte de todo subir o trepar cerros. Confirmo. Aparte de esto, al momento de que vas caminando, lo que mencionas, por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo es el Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla, si se fijan, siempre al inicio del recorrido tiene su reglamento que dice no dejes basura, no des de comer a los animales, entre muchas otras cosas. Y lo principal que hace la gente, y a pesar de que sea orgánico, es aventar la piel de la naranja. Con el sentido, y todo el mundo lo escucha, que te lo dicen en el camino, no, pero es que se va a biodegradar y sirve como abono a las plantas, sí. Sin embargo, es una fruta que no es de esa región, que se la estás dejando a los animales, estás alterando el ecosistema, por más pequeño que sea. O subes ya hasta el mirador, ni se diga hasta la antena o a los picos más altos, pero subes al mirador y hay una cantidad extremadamente grande de basura de la gente pensando que otra persona va a recoger esa basura, ¿no? Entonces, aquí es donde decimos nosotros, hay que tomar responsabilidad de nuestras responsabilidades ambientales. De hecho, sí. De hecho, o sea, tú vas ahí al teleférico, el que está a mediación del Cerro de la Silla, y ya apenas mueves algo que tengas así de comida o algún celofán que traigas contigo de algún alimento, y ya pues se acercan los cuatis, ya perdieron ese miedo. Entonces, sí, yo creo que la verdad es muy alarmante eso, porque
el nivel de conciencia que tenemos pues ya se ha ido perdiendo en algunos casos y es bueno recordarlo, o sea, sobre todo cuando ya te vas a un lugar un poquito más alejado y te encuentras, no sé, una lata de cerveza. Me ha tocado en algunos recorridos que dices, güey, o sea, es neta que caminaste 7 horas para echarte unas cheves aquí y dejar la basura. Claro. Se me O hace simplemente los botes llenos muy de mal. orina, Fer, que suena muy grosero y corriente, pero dices, oye, pues, también te lo puedes llevar en tu mochila, o sea, no afecta. No, mejor lo dejo en la montaña. Sí. Sí, entonces qué bueno que estamos hablando del Leave No Trace, de no dejar rastro, porque hay personas que incluso de manera inconsciente, o sea, no, como que nunca se les inculcó que, como dice, las cáscaras de naranja, eso te lo tienes que llevar porque sí estás cambiando ahí el ecosistema. Sí. Cositas que igual y piensas que no estás haciendo daño, pero pues por falta de información sí estás impactando. Así es. Sí, totalmente. Y bueno, pues entrando un poquito más en materia, y yo creo que ya lo hemos mencionado como 1 o 2 veces ahorita, pues hemos mencionado mucho la palabra principios, pero pues ¿cuáles son realmente los principios de Leave No Trace? ¿Cuántos son y cómo los podemos seguir? Ay, sí, bueno, antes que nada me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a que se metan a la página web de Leave No Trace, lnt.org, para que ahí puedan profundizar más sobre estos principios que les voy a estar platicando en estos momentos. Esta página, muchachos, se las vamos a dejar en las notas del programa para que puedan revisar la información que menciona Fátima. Y bueno, pues ya les voy a platicar sobre estos principios, tan mencionados principios, para que ya sepan de qué hablamos. Excelente. Y bueno, primero se los voy a decir de manera general y luego podemos ir de que viendo de que algunos que nos llamen la atención o ir desglosándolos poco a poco. Ahí sobre el camino vamos viendo. Adelante. Pero bueno, estos son 7. Estos principios son 7. Fueron creados en 1991, se hizo el primer curso de Leave No Trace y esto fue hecho por NOLS. NOLS es el National Outdoor Leadership School y esto fue creado en Lander, Wyoming. Okay. Entonces, es nada más para entrar en contexto y saber cómo de dónde vienen. Y de hecho, esta asociación sí llegó a México, también existe un NOLS México. Entonces, si necesitan luego buscar información, también pueden entrar a la página web. Okay. y ahí pueden revisar lo que deseen. Con gusto también se las dejamos en las notas del episodio. Por supuesto. Excelente. Pero bueno, entonces estos principios les voy a platicar. El primero es planificar y preparar su viaje con anticipación. Entonces, no sé qué prefieran, si platicamos uno por uno o los decimos todos y luego ahí vamos viendo uno a uno. Si quieres, lánzanos así de jalón. De jalón y luego ahí vamos dando. Órale. Muy bien, muy bien. Bueno, repito, el primero es planifique y prepare su viaje con anticipación. El segundo, viaje y acampe en superficies resistentes. Ok, importante. Muy importante, y ahorita vamos a ver por qué. El tercero es disponga de sus residuos de la manera más adecuada. El cuarto, deje lo que encuentre. El 5, minimice el uso e impacto de fogatas. El 6, respete la fauna silvestre. Y por último, el 7, considere a otros visitantes. Ok. Okay. Ahora sí. Es mucha información para absorber en un momentito. Sí, sí, aunque yo creo que, o sea, ahorita como los mencionas así rápido... Digo, te hacen sentido. Ajá, es un sentido común. Entonces, pues yo creo que parecería obvio el hecho de hacerlos, ¿no? Es que el tema, a pesar de ser muy obvio para algunos de nosotros, y te platico una experiencia, hace un par de semanas estuvimos en Chipinque, en la tan famosa meseta de Chipinque, y íbamos con #tutía, que es esa tía que todos tenemos que de repente se inventa cosas que no sabes de dónde lo sacó. Y esta persona traía una barrita y tan sencillo como eso, traía una barra de cacahuate con chocolate. Y se le acerca, la verdad es que les debo la especie de animal que se le acercó. Seguro era un cuatí. Sí. Puede ser un cuatí. Y lo primero que ella trata de hacer es darle de comer. Entonces, toda la mesa, que ya éramos bastantitos, le gritamos así un no rotundo, no. Pero es que no le hace daño, no.
Pero es que se ve bonito. Ajá. Entonces fue un repetitivo decirle, tienes un letrero allá enfrente que dice, por favor, no alimente los animales. Tienes otro letrero allá que dice, por favor, no alteres el ecosistema. Tienes otro letrero ahí que dice, por favor, no convivas con los animales. ¿Por qué lo estás haciendo? Es que se ve muy bonito. Es que no le va a afectar nada. O sea, no se van a dar cuenta si le doy. Pues no. Pero después él va a estar buscando el mismo producto cuando tú te vayas. Exacto. Y eso va a ser diferente. Sí, es eso, de que lo ven como algo bueno, de que estoy alimentándolo, pero pues simplemente no se llega a comprender que es un daño lo que se está haciendo. Exacto. Entonces esa parte del obvio, pues, ahora sí como decía un ex jefe mío, lo obvio no es tan obvio, suele pasar. Sí, pero pues por eso es bueno como estarlo reinformando, porque incluso a mí me pasó, yo consideraba que tenía que yo hacía cuidados suficientes en la naturaleza para no causar impacto, y ya que tomé el curso fue como, creo que no, muchas cosas no las sabía. Y entonces sí puedo imaginar como que puede haber muchos descubrimientos ya que nos pongamos a investigar más y aprender más del tema. Fíjate, eso me llamó mucho la atención. Entonces, si quieres ahorita que empecemos a repasar cada uno, igual nos dices cómo lo hacías antes y cuál es el deber ser según lo que aprendiste. Sí, okay. Claro. Sí, hay que aprender todos de nuestros errores. Fati, traíamos una pregunta, pero creo que la has resumido un poquito. Pero quisiera preguntarte, y es porque tengo un ejemplo en la cabeza, ¿el Live No Trace solamente se aplica en la montaña o se puede aplicar también en las comunidades como ciudad, como en Monterrey, por ejemplo? Algo buenísimo es que sí puede aplicarse en todas partes. Fue creado como inicialmente con la perspectiva del outdoors, de las montañas, en las áreas naturales, pero se ha complementado, se ha transformado de tal manera que lo puedes aplicar en cualquier parte. Y está muy padre porque, o sea, tomando de referencia a Monterrey, o sea, tenemos las montañas, entonces ya tenemos ahí una referencia de que aquí lo podemos aplicar, pero también se puede aplicar en los parques, o sea, igual las situaciones de la basura, de la fauna, la flora también, claro, de cuidarlos, incluso hasta tu mismo jardín, o sea, ni siquiera tienes que irte muy alejado, en tu misma casa puedes cuidarlo, en tu escuela, en donde trabajas, en tu negocio, o sea, realmente se puede aplicar en cualquier aspecto, en cualquier lugar. Me recordaste el parque de la casa del primo de un amigo, de un vecino, donde las dueñas de cierto domicilio fueron y aventaron un sillón al parque, tal cual, porque cuando yo salga al parque, quiero estar sentado en un lugar como, todos como de, oye, pues es un área pública, juegan niños, hay animales, tu sillón no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿verdad? Pero, pues bueno, sucede. Sí. Es correcto. Y, bueno, igual vamos repasando. Muy bien. Vamos repasando los principios. Así es. Bueno, vamos a hablar de planificar y preparar nuestros viajes con anticipación. Okay. Por ejemplo, está súper interesante porque es algo que deberíamos de tomar por sentado y luego nos damos cuenta que no siempre es así, entonces hay que poner mucha atención. Porque haz de cuenta que, imaginemos que vamos a Chipinque y hay que prepararnos para ir a Chipinque y hay que ver muchas cuestiones. Por ejemplo, hay que ver cómo vamos a llegar, hay que ver cómo va a estar el clima, claro. Hay que ver cuánto tiempo vamos a estar ahí, porque eso va a depender cuánta comida vamos a llevar, cuánta agua vamos a llevar. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, mucho de los principios del Live No Trace no solo es el cuidar, obviamente sí, el cuidar al medio ambiente, el impactar lo menos posible, pero también mucho de esto es el cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, es una manera también de tener precaución y protección hacia nosotros. Entonces, ahí vamos a ir platicando sobre eso. Por ejemplo, el simple hecho de planificar nuestros viajes es una manera también de cuidarnos, o sea, ver cuánta gente vamos a ir en un recorrido, ver
las condiciones, también incluso es bien diferente ir a Chipinque que a la Huasteca. Chipinque es bosque, es tierrita así con lodito, todo bonito, y la Huasteca son puras espinas, o sea, si llevas shorts un día de que olvídate, ya no regresas. Entonces es como tener ese previo conocimiento de a dónde voy, con quién, cómo, cuándo, dónde, toda esta información. ¿Qué va a haber? Exacto, ¿qué va a haber? ¿Qué te vas a encontrar? Yo que viéndolo y complementando un poquito lo que dice Fati, pues ahí en el grupo de montañismo de Trepacerros, pues se dan clases o sea, un día a la semana. Entonces también se han dado este tema del HypnoTrace, pero también hay uno de flora y fauna. Okay. Y ese sobre todo se enfoca en que este FU lo ha orientado mucho a las especies que son venenosas. Entonces, también vale la pena de que, a ver, voy a ir a tal lado y a lo mejor va a haber ortiguilla. Entonces, pues ya sabes que a lo que te esperas, ¿no? Y cómo, pues, puedes ahí aminorar. Tal vez, como quiera, te va a pasar, pero ¿cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas, aunque sea un poco? O cómo pues dices, bueno, yo no jalo ir. Ahora, Pati, platícanos, antes de aprender este punto en el HypnoTrace, ¿qué hacías tú? Ah, sí. ¿Cómo lo hacías antes? Antes de ir al curso. Por ejemplo, en la cuestión de este principio, pues, o sea, sí tomaba como ciertas precauciones, pero pues sí me tocó o sea, sí aprendí a la mala. Sí me tocó ir a la Huasteca en pantalones 3/4 y regresar toda arañada y estar de que sufriendo por una semana. Entonces es como, o sea, el simple hecho de preguntarle a las personas con las que voy, que conocen el camino, ¿cómo va a estar? ¿Qué necesito llevar? ¿Qué ropa tengo que ponerme? ¿Cuánta agua llevar? Por ejemplo, yo también siendo del grupo de Trepacerros aprendí como a tener cierta estrategia para ir antes de ir a los recorridos en la montaña, porque te ponen, necesitas tanta agua, necesitas de que no sé, bloqueador, X, como alguna información que te puede ayudar, sí. Pero luego ya que empiezas a salir tú por tu cuenta, es como que te vas dando cuenta de que necesitas más información. Ok. Wow. Pues digo, pues, ajá. No, sí. No, está súper bien. Perfecto. Okay. Entonces, para el punto 2, Fati. Para el punto 2, que es viajar y acampar en superficies resistentes. Este sí está enfocado completamente a los campistas, a todos los que nos encanta irnos a acampar y conocer como estos lugares bonitos en la naturaleza. Y, por ejemplo, este principio habla mucho sobre en donde sí puedes caminar en los senderos y en donde no puedes caminar, y en donde sí puedes acampar y en donde no puedes acampar. Entonces, por ejemplo, las superficies sólidas, pues es donde hay tierrita, que no encuentras vegetación, donde hay piedrita, o sea, que son realmente superficies sólidas, así tal cual la palabra, y es donde es recomendable caminar o acampar, porque es una zona que ya tiene resiliencia, ya está duro, de que ya está, sí, ya es un lugar donde no estás dañando tanto, no estás impactando tanto. Entonces, ahí es donde sí se recomienda acampar. Por ejemplo, donde sí no sería una muy buena idea es irte de que a donde están las ramitas y la vegetación y las florecitas y donde está muy vivo todo, porque ahí sí vas y todo el ecosistemita que ya tienes ahí, todo lo vas a estar... Lo aplastas. Lo vas a estar aplastando, lo vas a estar impactando, vas a estar ahí moviendo. Entonces, pues siempre es como buscar estas situaciones ya más... estos como lugares más sólidos. Por ejemplo, esto lo he notado mucho yo en los cerros de Monterrey, que está la montaña, vas subiendo tu camino y luego de repente tienes tu camino súper marcado, se nota muy bien, y luego ves estos pequeños caminitos que como que la gente fue haciendo porque se ve medio peloncito, la vegetación medio peloncita. Así es. Y son como pequeños atajos, pero pues la gente va caminando por ahí y lo que hacen es impactar mucho ahí esa zona, porque pues ahí está todavía la vegetación, ahí todavía están las arañitas haciendo sus telarañas, o sea, ahí todavía está como muy como medio virgen el asunto, medio intacto, y si caminas mucho por ahí,
pues lo vas a dañar, o sea, si vas a hacer como un impacto, y si ya tienes un camino que está diseñado para eso, pues usa ese camino. Eso también lo aprendí a la mala. Ok. Eso es muy importante porque de repente tienes el grupo de amigos que te dicen, oye, vámonos a acampar, de los cuales nadie sabe acampar, pero viste una película bien interesante en Netflix el fin de semana y se te ocurrió que sería buena idea copiarlo. Entonces llegas y tal cual lo mencionas, empiezas a alterar el ecosistema, porque llegas a una zona donde no está diseñada para eso, donde a lo mejor ni siquiera investigaste si era posible acampar. Entonces, como bien menciona Fati, siempre que queramos hacer un recorrido de estos, buscar quién entre nuestros conocidos o en este fabuloso invento que tiene ya algún tiempo, Google, si es una ruta adecuada para poder presentarnos nosotros. Sí, inclusive, y como un complemento, pues también hay aplicaciones que te pueden servir para seguir una ruta. En este caso hay una que usamos mucho que se llama Wikiloc. Entonces, pues tiene su cierto margen de error, pero pues te ayuda a ir por el camino más obvio. O sea, de hecho esa es una, o sea, un tip que he aprendido, y ahorita yo la verdad desconocía mucho sobre dónde acampar en ese tipo de superficies, pero o sea, sí, cuando vas caminando pues también, o sea, para llegar a donde quieres llegar, muy probablemente, obviamente va a depender del destino, normalmente va a ser la cumbre, pues el camino más obvio. Entonces, esa es una. Y pues ayudas a evitar el impacto. Exacto. Sí, eso está súper bien. Y aparte, sí, por ejemplo, también tomando el tema de acampar, también varía mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen ganas de acampar en un lugar donde comúnmente se acampa, donde tiene como un sitio establecido, que está como sin plantitas, a veces hasta encuentras de que ya las piedritas acomodadas como para hacer una fogata y demás, ese tipo de lugares, pues lo recomendable es que todos acampen ahí, o sea, en donde vean como más planito y donde comúnmente la gente acampe, porque es un sitio que ya fue destinado para eso. Pero si se van no sé, se meten ahí entre las montañas en Arteaga, donde no es tan común de repente algunas zonas que se acampen y tienen ganas de acampar. Si van con un grupo, pues ahí lo recomendable es como esparcirse un poco para no hacer un impacto en un lugar como muy, muy establecido, sino sí esparcirse un poco, igual no caminar siempre por el mismo caminito, porque lo que vas a hacer es impactar mucho un solo lugar, sino como estar ahí un poco más esparcido. Okay. Sí, o sea, o sea, me imagino que si vas unos 10 o 15 personas, pues sí se va a notar ahí ¿cómo se llama? El trazo que se va dejando. Exacto. Wow. Para el punto 3, Fati. El punto 3 de disponer nuestros residuos de manera adecuada, este es un súper tema. Sí, súper tema importante. Pongan atención. Porque en por ejemplo, se toman varios temas que vemos qué residuos generamos. Y pues, los humanos generamos muchos residuos. Bastante. Un tema es la basura, que es algo que ya habíamos comentado. Otro tema, los desperdicios orgánicos también, con lo de las cáscaras de frutas que comúnmente vemos tirados en la montaña. La limpieza personal y de utensilio, esto es tanto cuando se hace senderismo de todo un día o campismo, y también los desechos humanos. Entonces, por ejemplo, pues el tema de basura ya lo abarcamos, o sea, básicamente lo que generes de basura te lo llevas. Claro. No importa, o sea, si es plástico, si es vidrio, si es fruta, todo te lo tienes que llevar, ya que esto va a generar un impacto, tanto visual como en la naturaleza. En el caso de las cáscaras de frutas, entonces, pues sí es recomendable, si vas a hacer senderismo o campismo, si llevarte tus bolsas de basura donde puedas echar todo y luego ya llevártelo. Y de esta manera, pues no generas ese impacto. Entonces, también yo he visto que muchas veces la gente hasta como que, no sé, siento que si hay cáscaras tiradas de naranja, como que más personas tiran más cáscaras. Claro. O sea, es algo que se va repitiendo. Entonces también es como, o sea, evitar eso. Es como incluso también si vemos algo que no es de nosotros, pues lo podemos recoger y también llevárnoslo. Y así también estar como ayudando de esa manera. Eso que mencionas, aparte de el no saber nosotros
cómo desechar correctamente nuestros residuos. Te lo platico en la parte de restaurantera, que Fer sabe que yo he trabajado, y viéndolo desde el punto de vista cómo puede también una empresa deshacerse de sus residuos. Ahorita hay una fuerte campaña en redes sociales por parte de las empresas que te compran el aceite quemado de las freidoras. Esto porque es muy importante y por qué lo menciono, porque este aceite al momento de que toca el agua, pues la contamina, ya es muy difícil que lo puedas limpiar. 2, el aceite quemado se vuelve tóxico, entonces es medio complicado deshacerse de. Y ahorita hay muchas empresas que te dicen, yo te lo compro para reciclarlo. ¿Qué vamos a hacer? Se hacen barras de jabón, entre muchos otros productos, a través de este aceite, de este aceite tan quemado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tú dices, oye, ¿qué hago con? Pregunta. La verdad es que informarse cuesta 0 pesos e inclusive que una empresa de estas te diga, oye, yo te compro lo que estás tú desechando, pues ya hay empresas en Monterrey que te compran desde el cartón que deseches hasta el aceite, entre muchas otras opciones que hay. Y un ejemplo de esto que platico es Estados Unidos, por ejemplo, cada año le sube el impuesto a los aceites tipo de palma, que son altamente contaminantes, para generar el impacto y que los restaurantes puedan producir, bueno, no que lo puedan producir, sino que los consuman menos. Entonces están optando por alternativas más saludables como aceite de soya, entre muchas otras cosas que son menos agresivos con el medio ambiente. Entonces es muy importante, como menciona Fati, que si no sabes cómo deshacerte de tus residuos, tanto los humanos, lo orgánico, lo inorgánico, simple y sencillamente nos regresamos al punto 1, prepara tu viaje, planea tu viaje y decir, oye, ¿sabes qué? Si vamos a estar 5 días, necesito tantas bolsas de basura para esto, esto y esto. Así es. Básicamente. Sí, eso está súper interesante y está increíble. Me gusta mucho la manera en cómo se puede estar cambiando de dimensiones, cambiando de estrategias y cambiando, o sea, tanto en temas de empresas como en la casa. O sea, esto que acabas de decir también aplica completamente en cuestiones del hogar. Oye, y por ejemplo, ahorita de todo lo que mencionas, o sea, mencionas que hay que llevarnos todo lo que, o sea, tal cual lo que llevamos, regresarlo. O sea, ya sea con basura, inclusive con nuestros desechos. ¿Cómo le hacemos para llevarnos nuestros desechos humanos con nosotros? ¿Qué estrategia usarías? Hay varias estrategias. Ajá. A ver, cuéntanosla. Porque ese sí es un tema y es algo que, o sea, va a pasar. Vas a la montaña, eres ser humano, vas a tener que ir al baño. O sea, es algo que va a pasar. Entonces, hay que tomar ciertas precauciones para no hacer un impacto que sea muy negativo en el medio ambiente. Por empezar, pues hay que minimizar el riesgo de ir al baño de que cerca de cuerpos de agua. Por ejemplo, si vamos caminando en Chipinque y ahí está de que la cascadita, la salidita de agua, la cañadita, pues obviamente, o sea, bueno, en Chipinque no, porque ahí hay baños, pero en otras zonas donde tienes de que tu cuerpo de agua, o sea, aléjate lo más que puedas, porque vas a hacer un impacto muy grande en el agua, de que porque pues también no sabes, pues, quién va a necesitar, ¿no? Entonces, de tomar de esa agua, o sea, qué animal podría ir, o sea, es un impacto que generas también, pues, nuestros desechos son olores, o sea, también afectan a la fauna. Entonces, hay que cuidar mucho eso, hay que hacer, también buscar hacer nuestros desechos lejos de los caminos, porque hay que tener consideración a otros visitantes. Entonces, ese es el punto 7, ¿verdad? Se unen esos dos. Súper se unen bien. esos dos porque o sea, obviamente si tienes ganas de ir al baño no vas a ir al lado del camino o en el camino. Eso sería de que algo súper grosero para los demás visitantes porque pues no es bonito y me ha tocado ir caminando de que en algún sendero y de repente alguien dejó un regalo por ahí, entonces... Qué amable. Y es algo terrible, de verdad. Entonces hay que tener consideraciones y es algo que se tiene que decir porque pues o sea, yo he visto que no mucha gente sabe porque pues lo ves, o sea, ves ahí el papel tirado al lado del camino, el papel de baño, o el tal cual el desecho. Digo, o a lo mejor, yo no he tenido esa fortuna de encontrarme esos regalos, pero
Yo creo Espero que nunca tengas la sí, oportunidad. eso espero. Lo que sí es de que yo creo que a veces hasta yo creo que por la cultura tienes ese pudor y te escondes en un matorralcito o detrás de un árbol, no sé, pero pues sí, ¿no? O sea, Estaría bonito que todos hicieran ¿sí? algo. Bueno, no tanto así, pero sí. Bueno, otra recomendación es que cuando vayamos al baño en áreas naturales es maximizar la descomposición. Esto quiere decir en que vayamos en lugares donde sea más fácil que se deshagan nuestros desechos. Por ejemplo, en un lugar donde le dé el sol todo el día, porque el sol va a hacer que se descomponga más rápido. O donde haya mucha materia orgánica, porque eso mismo va a hacer que desaparezca mucho más rápido de lo que pensamos, o que haya humedad. Entonces es una manera de ayudar, ayudar a que se deshaga lo más rápido posible, que dure lo menos ahí. wow. Entonces también es algo que se recomienda. Eso es muy importante porque también lo podemos hacer con nuestras basuras en casa. Digo, Sí, o hacer alguna especie de composta Exacto. también, eso sería maravilloso. está bien. Pati, para el siguiente punto que nos platicas. Deja todo lo que encuentres. Ujú. En cuestión de flora y fauna, por ejemplo, sería minimizar lo más que se pueda la alteración del lugar, evitar dañar árboles y plantas, no ir pasando y de que cortando las ramas. Me ha pasado que encerró la silla, ¿cuántos árboles no tienen ramas que les reventaron porque la gente va pescándose los árboles y como changuitos y rompiendo todas las ramas? Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar. Igual evitar recoger flores, rocas, plantas. Es muy común de que te llevas el souvenir Ándale. de la piedrita porque fuiste a no sé dónde y te trajiste la piedrita. Pues eso también es un impacto que estás típico haciendo. pinito de chipinque que quieres porque está bien bonito. Tío, Para Navidad y ándale, así. o las piñas, ¿no? Sí. De los pinos, más que nada, ¿no? Sí. Sí, entonces todo esto se tiene que dejar en su lugar. Hay que respetar también eso. Es ahí en donde pertenece. Okay. Y también preservar el pasado. Esto es un tema muy importante, ya que hace referencia, por ejemplo, a los jeroglíficos, a las pinturas rupestres, que ya pues es parte de nuestro pasado. Entonces también muchas veces se encuentran en áreas naturales y también es algo que se debe de proteger. Me recordaste un proyecto, no sé si alguno de las personas que nos escucha esté involucrado, y si lo está, qué padre, o sea, es una super iniciativa. Pero en Monterrey hay una iniciativa que se llama Huasteca, que tiene que ver con el lavado de las piedras naturales en el área de la Huasteca, valga la redundancia, porque... Es que es huasteca como de wash, ¿no? Ajá, de de lavar. lavar. Exacto. Está muy padre el nombre. Entonces este proyecto lo que hace es lo que menciona Fati. Hay muchas piedras, digo, la Huasteca, para los que no conozcan, es una zona muy rocosa, es donde hay una cantidad de cerros muy grande, muy inspiradores de Monterrey. Y los habitantes locales, debo decir que locales, tienden a hacer graffiti sobre muchas de estas piedras. Entonces, lo complicado de todo esto es la pintura es tóxica, si llegas a dañar, si hay alguna especie de bichos o lo que tú quieras que viva dentro de estos elementos, pues los estás afectando. Entonces, esta iniciativa es tal cual lo que dices, o sea, arreglemos el pasado, y como Fer mencionaba hace ratito, o sea, no me preocupo, me ocupo. Inclusive, o sea, yo complementaría, creo que ya lo mencionamos, o tal vez no, pero dejar el lugar mejor a como estaba. Exacto. Como decía Fati, ya, sí me acordé si lo dijimos. O sea, si yo veo que alguien dejó basura, pues no me sordeo. O sea, la tomo, la guardo conmigo y me la llevo. Sí, eso es muy importante. De hecho, random, me acordé, esta última vez que fue al Cerro de la Silla, nunca había visto tantas colillas tiradas en el recorrido como este fin. Eso fue impresionante, colillas de cigarros. Entonces es como, o sea, hasta ese nivel, de que supone que ahí van personas que van como a despejarse y luego todavía van dejando Rastros de colillas. rastros de colillas. No les basta con el smog de la ciudad, de aparte quieren. Hay que llevárselo para allá. Exacto. Uy. Muy bien, Fati, Sí. para el siguiente punto. Es minimizar el uso e impacto de fogatas. Ok. Aquí, pues algo muy importante es que tenemos que conocer el reglamento de los lugares a los que vamos, porque hay muchos sitios donde ya está prohibidísimo
hacer fogatas, porque por las condiciones de los lugares que son muy secos, que hay muchos vientos, etcétera, es muy probable que se hagan, pues sí, que se hagan incendios forestales muy grandes, incendios ahí en las áreas naturales. Entonces, pues antes de pensar en ir y nos regresamos, ¿no? al punto número uno de preparar tu viaje, pues ¿a dónde vas? ¿Qué reglamentos hay en ese lugar? Sí. ¿Qué se permite, qué no se permite? Si no se permiten fogatas, no haces fogatas. Porque es por una razón, exacto. Que si no mal recuerdo, Chipinque y el Cerro de la Silla tienen súper prohibido iniciar la más chica de las fogatas. Exacto. Sí, todo es por conservación, porque un incendio pues es fatal. Sí, de hecho, o sea, si tú quieres, o sea, irte a un camping, pues ya venden así como unas mini estufitas donde puedes preparar y ya, como bien dice Fati, minimizas ese impacto. Okay. Exacto. Sí, hay soluciones. Si no puedes hacer una fogata, incluso hay como unas cazuelas grandes que también puedes utilizar y allá mismo armar una fogata, pero ya ni siquiera estás impactando el suelo, ya estás en un artefacto o simplemente usar las estufitas de gas chiquitas. Exacto. Ahí preparas tus alimentos, haces tu café en la mañana bien cómodo y ya, no batallaste. Yo diría, inclusive, o sea, a menos de que tu vida dependa de ello, ¿no? O sea, si depende, o sea, no sé, hace mucho frío, que te pescó, no planeaste bien, vamos a decir que no planeaste bien y te pescó el frío y estás bien retirado, o sea, a lo mejor ahí, ¿qué harías? ¿Sí valdría la pena hacer una fogata? Pues es que hay maneras de hacerlo que no sea tan peligroso y tan grande el impacto. Por ejemplo, se podría hacer un pozo de 30 centímetros en la tierra, cavas un pozo, cargas con tu palita, que esa palita te sirve para dos cosas. Si necesitas hacer una fogata por una condición extrema, cavas tu pozo, y también para ir al baño, cavas tu pozo y ahí vas al baño. Pero bueno, hablando en situaciones de la fogata, cavas tu pocito y ahí adentro del pozo haces la fogata. Al final, cuando ya, tienes que asegurarte que todo haya quedado en cenizas y luego lo cubres de tierra y pues ya es mucho más difícil que vaya eso a generar un incendio si realmente te encargas de que no haya manera de que pueda desarrollarse como un fuego mayor. Exacto. Eso está muy chido, yo no lo sabía. Nuestro siguiente punto, Fati. De respetar la fauna silvestre, que es algo que ya mencionamos, de hecho, anteriormente, no sean como #tu tía. Sí, exacto, tu tía o tío, que pues es respetarla, no generar conexiones con la fauna, con los animales, el hecho de que, como eso, de que todo el mundo le da una galletita o algo al cuatí, y el cuatí sabe que el humano va a darte comida y ahí siempre está persiguiéndote. Eso ya es una conexión, ya sabe. Entonces, eso, por ejemplo, si vas a acampar, no cocines siempre en el mismo lugar, porque vas a dejar ahí residuos, vas a dejar olores, y es más fácil, por ejemplo, si te quedas 3 días acampando en un lugar, van a llegar animales ahí porque ya marcaste ahí un territorio de comida. ¿Ahí cuánta distancia hay que manejar en ese caso? Pues simplemente estar moviendo un poco del lugar de que tu área de cocina. Tampoco es como de cambiarte de zona, pero sí que no sea de que literal el mismo spot. O al lado de tu casa de acampar, ¿no? O al lado de tu casa de acampar, eso también está súper peligroso, sobre todo si peligroso, y aparte que generas también pues más impacto, pero peligroso en el sentido de que, no sé, si te vas en una zona donde sí hay osos o algún animal, coyotes, no sé, algún animal, y llega por el olfato, oliendo la comida, pues quedas de una manera como muy, muy vulnerable. Y de hecho, por ejemplo, en parques nacionales de Estados Unidos, muy al norte, donde sí los osos ya se la saben que los humanos traen comida. Sí. Entonces, incluso hay unas cajas como de fierro así grandototas donde tú tienes que guardar todo para que el oso no tenga acceso a eso, y también pues no hacer que lleguen osos. Exacto. Wow. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Ok, ¿y el siguiente punto, Fati? Es el último, que es considerar a otros visitantes, y de hecho fue introducido a los principios se hicieron primero 6 y luego se incluyó y es para considerar a todas las personas que también están involucradas en un área que tú vas a visitar, a recorrer. Esto incluye desde habitantes,
o sea, personas que viven ahí en la zona, hasta otros visitantes, otras personas que también están de manera recreativa, y también, por ejemplo, investigadores, no sé, que llegue ahí un biólogo o un geólogo a revisar. Entonces es como en mantener el respeto entre todos, o sea, saber que no eres único, también hay más personas, y pues obviamente también se tiene que generar como pues una interacción armoniosa. Esto yo creo que lo puedo ligar con el tema que pues no es una moda, digo, fue una decisión sustentable, que de mi caso lo pruebo mucho. En México actualmente, muchachos, ya es obligatorio que los supermercados, por ejemplo, ya no te otorguen bolsas de plástico. Entonces, en muchos, sobre todo las generaciones nuevas de los millennials para abajo, sí vas en sintonía porque dices, oye, sí, el ambiente ya nos está pidiendo como que un cambio. Pero las generaciones anteriores, y lo platico con un caso personal, la frase tan repetitiva es, de nada sirve, digo porque esto lo mencionan mucho, de nada sirve las bolsas, o sea, eso no va a ser un impacto. Y tienes toda la razón, el impacto no lo va a hacer ahorita contigo, el impacto es para las siguientes generaciones, o sea, ¿qué clase de ambiente, de mundo nos estás queriendo compartir a los demás? Porque te digo, no es por correrlos, pero en algunos años ustedes ya no van a estar, y para nosotros es muy importante con qué nos vamos a quedar. De hecho, una de las campañas también que hace Agua Drenaje de Monterrey es si dejas la llave abierta, ¿cuánta agua le quieres dejar a tus hijos en el futuro? Cosas así. Entonces, tienes toda la razón, no nada más es preocuparnos por lo que podamos hacer hoy, sino el cómo va a beneficiar esto al planeta el día de mañana, que es muy importante. O sea, no eres la única persona que vive aquí y probablemente no seas tampoco la última. Entonces, seamos conscientes de que tenemos que cuidar para los demás también. Sí, pues es que al final de cuentas, o sea, si lo haces para ti, lo haces para los demás, y al revés, si lo haces para los demás, lo haces para ti, porque estamos todos en este mismo camino. Entonces, sí es importante que todos estemos poniendo nuestro, como dicen, granito de arena, que estemos apoyando, porque eventualmente también va a ir creciendo. Desde tú solito que empiezas, como dices, con la bolsa en el mandado para no usar bolsas de plástico, ir cuidando la naturaleza cuando vayas, siguiendo los principios de Leave No Trace, en tu empresa, de que apoyando tú, teniendo como esta iniciativa para hacer, aunque sean pequeños cambios, pero van comenzando cambios, eventualmente va creciendo más. Claro. Y así puede ir creciendo, de que igual y ya alguien con una empresa más grande o como ya a lo mejor alguna industria por pues esta misma sinergia también cambie sus hábitos. Entonces eventualmente sí habrá este cambio donde sea mucho más sencillo tener como un medio ambiente más saludable y tener como esta conciencia ambiental que igual y ahorita apenas está como desarrollando más. Que como decía Fer hace ratito, es obvia, pero a veces no es tan obvia. Sí, fíjate que ahorita, y para no quedarme con ese comentario ahorita en la mente, me ha tocado un par de veces así en algunos supermercados. Ahorita ya no, que ya retiraron las bolsas en la mayoría, si no es que en todos. Pero me preguntaba el señor que te ayuda a acomodar las cosas en el carrito, de que, oiga, ¿no quiere que le ponga doble bolsa para que amarre? Y yo de que, no, de hecho no quiero ni la primera. Pero sí, o sea, ellos lo ven bien. Y creo que lo mencionábamos al principio en la introducción. Son tendencias, o sea, claro. Yo creo que cuando le tocó a la época de nuestros papás, nosotros no estábamos aquí, pero, o sea, el hecho de que, y lo veían el otro día en un escrito, oye, ¿qué tal si yo vengo y te platico de un material que es lo suficientemente resistente como que para que puedas usar muchas veces? Ah, mira, resulta que es el plástico. Y hoy en día lo satanizamos mucho. Claro. Pero si tú regresas con ese conocimiento al pasado y lo platicas así, pues suena bien. O sea, y yo creo que también, o sea, el problema no son como tal las bolsas, es el uso inadecuado que les damos. Y luego que también ya se convirtió en un negocio masivo y pues hay más oferta que demanda también. Entonces, sí, lo quería decir como un complemento antes de pasar al siguiente punto. Y siendo muy sincero, digo, mucho de lo que nos ha platicado Fati podemos resumir en no generes basura, o sea, genera la mínima cantidad de basura. Es la mejor forma de ayudar al medio ambiente, porque nos sucede, digo, en casa, y espero no me regañen por lo que voy a decir, pero en casa, papá era uno de los exponentes que usaba una bolsa de plástico para la basura, de lo que nos daban en el súper,
y apenas tenía 2, 3 cositas y ya la estaba tirando a la basura. Y yo, no, espérate, o sea, todavía le cabe más, gastas menos bolsa, estás contaminando menos. No, pero es que ya tiene muchos días en la cocina, tiene un día en la cocina. Entonces, ve el impacto que puede tener, que si tú estás cuidando tu salud, de tu casa, de lo que tú quieras, pero estás afectando al medio ambiente de otra forma, ¿no? Entonces, hay que poner nuestro granito de arena. Sí, es muy importante informarnos y comenzar a cambiar hábitos. Y también, y no solo dejarlo en nosotros, obviamente sí, comenzar en nosotros, pero también compartir y comenzar como a mostrar que existe esto, que se puede mejorar. Y también, por ejemplo, pensando en gran escala, también, pues, ¿cuántas empresas grandes venden sus productos en plástico, entre plástico, dentro? O sea, es Sí. como se tiene que cambiar desde, o sea, todo desde raíz, Claro. desde cada quien individualmente hasta nivel macro. Exacto. Sí. Bueno, aquí por ejemplo, y como un comentario, pues esto que estamos platicando de los principios de Leave No Trace, pues es más que nada como una ética ambiental. Entonces, pues ahora sí que quedan de nuestro lado. Nadie nos va a estar viendo o regulando qué es lo que vamos a estar haciendo, a menos que vayamos con alguien tan experto como tú, o ya los que estamos escuchando ahorita el programa, pues ya podemos tomar esa iniciativa, ¿no? O sea, si estás viendo que alguien está haciendo algo inadecuado, pues también hay que acercarte y no tener esa pena de tocarle la espalda y decirle, oye, compadre, lo que estás haciendo no va. Es más, yo me ayudo, yo me llevo la basura, pero pues te enseño, ¿no? O sea, Claro. entonces, pues es como que, como lo mencionamos al principio, hacer ese llamado a la acción. Entonces, pues los invitamos completamente a que hagamos esto. Y pues me gustaría ya entrar en la recta final aquí de la entrevista. En un día normal, Fátima, ¿cómo vives el Leave No Trace y qué consejos nos das? Así, si quieres, en 2 frases. En 2 frases, a ver. Bueno, es que en mi día normal muy comúnmente voy a las áreas naturales, entonces, o sea, definitivamente los aplico yendo a la montaña, yendo como estos recorridos, y en la ciudad también se aplican, y los aplico de una manera, pues simplemente, aunque se vean como cosas obvias de genero lo menos residuos que pueda y los pongo en su lugar, soy cortés con las personas, intento impactar lo menos posible, generar más, y pues realmente no sabría como un consejo de cómo podemos mejorar más que informarnos, Okay. estar como conscientes. Si te informas, sabes, o sea, si te informas, sabes que sí tienes que hacer, que no puedes hacer, y también va a ser más fácil tomar decisiones de qué puedo hacer si la circunstancia me está orillando a esto, si no puedo estar ejerciendo 100% los principios, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para impactarlo menos, tanto en la ciudad como en las montañas, en el medio ambiente? Entonces, pues es muy poderoso el saber, el conocer, y de esta manera ir tomando decisiones. Y no tenemos que ser perfectos, no tenemos que, o sea, siempre va a haber muchas variables, simplemente saber qué va a ser lo mejor para nosotros y qué va a ser lo mejor para el medio ambiente. Un Súper ejemplo bien. de esto que dice Fati, yo creo que ellos son muy buenos y su ética habla por sí solo, es el país de Japón. Japón practica esto de Leave No Trace tal cual, o sea, sus ciudades están inmaculadas en el sentido en el que la gente dice eso, o sea, no, voy a ir en el metro y me voy a ir comiendo un chocolate, no hay ningún problema, pero la basura va dentro de mi abrigo y la deposito en un bote de basura saliendo ahora sí, del vagón, ¿no? Entonces, es una de las cualidades que es muy buena parte de su sushi, en el sentido en el que podamos aprender que no cuesta tanto realmente poner nuestro granito de arena. Son pequeñas acciones. Yo creo que lo resumiría en la frase, el que quiera limpiar el mundo, que empiece por su propia esquina. No, y fíjate que como un complemento, el otro día me di cuenta, y no tengo miedo a decirlo, me percaté que tengo mochilas con basura, inclusive la cajuela de mi carro la tengo con basura. Qué De que a miedo. veces me voy corriendo y me encuentro eso,
y lo guardo. O cuando salgo ahí con el grupo de montañismo, lo recojo y se me olvidó sacarlo porque lo puse en una bolsa lateral o así. Y de repente la quiero usar para el próximo domingo. Y digo, ay, güey, ahí traigo la botella de cheve, ¿no? Entonces, ahora sí. Esa no es mía. Exactamente. Pues muy bien. Pequeñas acciones hacen un gran cambio. Exacto. Afirmativo. Bueno, muchachos, Fátima Canales es una entusiasta de los deportes de montaña y de la sustentabilidad. Practicante de deportes y actividades de montaña con una experiencia de 12 años, arquitecta y especialista en comunidades sustentables, coordinadora de las carreras de trail running, cofundadora de iniciativas ciudadanas y privadas, decidida en poner su granito de arena para el bienestar del medio ambiente y disfruta de pasar el tiempo en la naturaleza y estar en compañía de sus seres queridos. Pueden encontrar a Fati en redes sociales en @yeafati, YEAHFATI, en donde podremos acompañarla en sus proyectos, aventuras cotidianas, que siempre están teñidas con esa responsabilidad de la cual ya hemos estado hablando, que la caracterizan tanto. Así es. Fati, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que realmente sea tan productivo para todos los que nos escuchan y que empecemos a tomar responsabilidad de nuestras obligaciones ambientales, que es muy importante. Y espero que nos acompañes en futuros episodios también. Muchísimas gracias y fue un placer aquí estar platicando con ustedes. Muchas gracias. Sí, muy felices de haberte tenido por aquí. A Fer y a mí nos encuentras en redes sociales en @unpodcastdiferente o bien en unpodcastdiferente @gmail.com. En las redes sociales de Fer en @Fernando Iván de Jesús o bien en las mías en @yo soy Rev con doble R y con V. Envíanos un mensaje, un comentario y comparte este programa para que sea más fácil que otros puedan acompañarnos. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima ocasión por Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuches el mejor audio on demand y te agradecemos por habernos prestado tus oídos el día de hoy en este podcast con gripa. Bueno, esperemos que ya no haya tantos así o si no, no pasa nada. Esto es lo que lo hace bastante natural. Así es. Nos Hasta vemos. la próxima.